Todos. Perfecto, pues empezamos. Buenos días. Presentamos hoy, aquí en este Salón Noble, un proyecto nuevo, un proyecto innovador y creativo que se denomina Paradas con Encanto. ¿En qué consiste este proyecto? Pues es un proyecto basado en una serie de mini episodios, de mini capítulos de un minuto, de duración cada uno, en los que se va a abordar cada una de las paradas del tranvía. Paradas del tranvía que todos muchísimas veces cuando vamos en la línea, en cualquier trayecto que vayamos a realizar, muchísimas veces pasamos de largo y no nos damos cuenta de qué hay alrededor de cada una de ellas. Y este proyecto lo que busca es resaltar qué hay alrededor de cada una de las paradas del tranvía. Alrededor de estas paradas hay comercios, hay restaurantes, hay diferentes tipos de establecimientos, farmacias, etcétera, pero no solamente eso, sino también hay muchísimos lugares de interés que muchísimos de nosotros desconocemos y pasamos habitualmente de largo. El objetivo, como decía, de este proyecto es, primero, dar a conocer el comercio y la actividad económica de cercanía que hay alrededor de estas paradas, de todas y cada una de estas paradas, y también dar a conocer a los usuarios del transporte público qué encantos y qué lugares de interés hay alrededor de todas estas paradas. Hemos hecho esta primera prueba piloto en la línea 2 del tranvía, en principio con las paradas, las 6 primeras paradas, los 6 primeros vídeos de esta zona, de lo que es la línea 2, y luego ya seguiremos con el resto de paradas de la línea 1. Como decía, uno de los objetivos que queremos es potenciar el comercio de proximidad. Ahora verán estos vídeos cómo han participado todas esas empresas que están situadas y ubicadas en el entorno de estas paradas y, sobre todo, pues también el que se conozca qué hay alrededor de cada una de estas paradas de interés, zonas de recreo, zonas de ocio, lugares históricos, monumentos, etcétera, etcétera, de tal manera que acerquemos un poco más el contenido y la vida de estas paradas a los usuarios del transporte público. Y no sé si ahora parece que vamos a dar paso, ¿no?, al primer. Vamos a poner uno de los vídeos para que vean cómo es este proyecto. Gracias. La Cuesta. La línea 2 del tranvía de Tenerife arranca en una de las zonas más pobladas del área metropolitana de la isla. La Cuesta fue destino a mediados del pasado siglo de la llegada de miles de personas procedentes de otras islas que trajeron con sus ilusiones una inquietud comercial que ha sido sello de identidad de este barrio lagunero desde entonces. A pocos metros de la parada que marca el inicio de la línea 2, se encuentra, además, la torre de la que fuera la antigua estación del primer tranvía. Imponente, vigila sin descanso el devenir diario de este popular barrio. Preside, además, la diáfana plaza que recuerda en su nombre su antiguo uso. El comercio de la Cuesta es un comercio tradicional, de cercanía, con una oferta diversa y que cubre todas las necesidades de las familias. La simbiosis con el moderno medio de transporte que es el tranvía es absoluta. Seguridad y accesibilidad son señas de identidad de ambos. Bueno, pues este es un ejemplo de los primeros 6 vídeos que vamos a poner en circulación. Nuestro objetivo es lanzar una campaña potente en las redes sociales, pero también abrimos la posibilidad de la sesión gratuita de todos estos vídeos a los diferentes canales de televisión que quieran pues ayudar también a promocionar no solamente el uso del transporte público, sino también pues todo ese comercio de proximidad y el fomento de todos esos lugares de interés que hay alrededor de cada una de estas paradas. Le cedo la palabra a José Alberto León, el director insular de movilidad. Buenos días, gracias por la asistencia. Yo solo resaltar de lo que ha dicho el vicepresidente. Se pretende con esta campaña pues favorecer y facilitar y potenciar la imbricación del tranvía con los espacios a su alrededor, tanto con el tejido comercial como las zonas de ocio y tiempo libre para los ciudadanos. Y se pretende además hacerlo de tal forma que se potencie que los ciudadanos accedan a estos espacios y que lo hagan en transporte público. Le estamos facilitando toda la potencia
potencia, digamos, la capacidad comercial y la capacidad de ocio que hay alrededor de las paradas y que se pueda acceder de una forma rápida, accesible y barata desde el transporte público. Y lo que pretendemos es facilitar esa conexión entre un modo y otro. Simplemente eso. Ahora mismo lanzamos el proyecto piloto en lo que son las paradas de la línea 2 y posteriormente, si funciona como esperamos, pues continuaremos con las paradas de la línea 1 facilitando esa conexión. Muchas gracias, José Alberto. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre esta campaña. Sí. Sí, en este caso es de la línea 2, de José ahora mismo. Hay paradas completas de la línea 2. Tenemos dos paradas que son comunes a la línea 1 y a la línea 2. Y luego, alrededor, digamos, de las dos, hasta las que llegan a Tinser, por un lado, la de que está en la zona de las cocheras, y por el otro lado, las dos que van a parar hasta la puesta. Cada una tendrá un vídeo específico y en el futuro, si realizamos la línea 1, pues cada una tendría su vídeo específico. Y desde aquí agradecer la colaboración de todos los comercios, bares y sitios de restauración de la zona, porque la verdad que todos han participado, como han visto en los vídeos, y han agradecido mucho esta iniciativa, porque además le sirve para conocer cuál es el entorno y también dar a conocer toda esa actividad económica que se genera alrededor de estas paradas, que yo creo que también es importante, ¿no? Inicialmente lo vamos a hacer en las redes sociales, a través de la red social de Tranvía, también de la de Cabildo. Los tranvías no tienen pantallas como tienen las guaguas. Es un proyecto que estamos intentando recuperar para poder colocar pantallas tanto fijas en las paradas como en los coches, en los tranvías. Y luego, lo que también dije antes, vamos a intentar también, pues el quien lo quiera, de estos formatos, para que en las televisiones locales públicas puedan, en cualquiera de ellas, hacer difusión de este proyecto, que yo creo que es muy interesante, ¿no? ¿Pregunta? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, pues la valoración es que son unos datos muy negativos, no solamente los datos de contagios en nuestra isla, que además ya representan el 80% de los contagios en Canarias, sino que también, si a esto le unimos pues la decisión de Inglaterra de establecer cuarentena para todas las personas que lleguen de Canarias, o la decisión del gobierno alemán también de un poco de no recomendar viajar fuera, ni dentro ni fuera de su país, pues nos pone en una situación bastante complicada. Por mucho que la coyuntura externa pueda ser favorable, si internamente no ponemos las medidas, no tenemos nada que hacer. Y el problema es que llevamos ya un tiempo con medidas mucho más restrictivas, con los toques de queda, incluso en este puente llevamos ya más de una semana con estas medidas nuevas aplicadas, y al contrario, cada vez hay más casos, ¿no? Hay más casos, con lo cual yo creo que aquí el objetivo está en buscar qué medidas adicionales hay que poner en marcha, pero sobre todo cuáles van a ser efectivas, porque el que sigamos limitando, tenemos una balanza que tiene que poner en valor, por un lado, la actividad económica, que estamos en una temporada bastante complicada para los comercios, sobre todo porque muchos de ellos, los pequeños comerciantes, hacen el 90% de su actividad económica en la temporada navideña. Si hacemos un confinamiento masivo, podemos acabar con todo el comercio local, y a la vez tenemos los contagios y la epidemia, ¿no? Con lo cual hay que intentar hacer un contrapeso a esa delgada línea para intentar que las medidas sean efectivas, pero que a la vez intenten no acabar con la poca economía que nos queda, ¿no? Pero yo creo que hay que ir al origen. Yo creo que ya estamos entrando en un problema que no es colectivo, sino es individual, y está la conciencia individual de cada uno, que por mucho que el resto lo respetemos, lo que son las medidas, al final los contagios se están produciendo en entornos familiares, en entornos de amigos. Se cierra la restauración y resulta que se van a una finca o una bodega y se reúnen 35 amigos y tenemos un foco de contagio. Ahí yo creo que lo importante es localizar ese tipo de situaciones, y sobre todo yo creo que las sanciones tienen que ser importantes, porque si estas situaciones se dan y a través de los rastreadores se están detectando dónde son esos focos, una vez detectado, yo creo que hay que actuar con contundencia para evitar que esto se siga dando, ¿no? Y yo creo que es el principal problema. Esperemos que esta semana, y seguramente tendrá que a lo largo
que esta semana el Gobierno de Canarias analizará los datos y sacará más medidas restrictivas, pero si al final cada uno de nosotros no colaboramos, yo creo que tenemos difícil solución, porque aunque el 99% de la población respete las medidas, ese 1% es el que realmente hace daño. Y luego, por el otro lado, están pues los centros sociosanitarios, que sí es uno de los problemas muy serios que tenemos, porque tienen que ser auténticas burbujas y tienen que ser compartimentos en los que todos los filtros de seguridad tienen que respetarse al máximo, porque justo ahí tenemos, en el caso de que entre el virus, tenemos unos índices de mortalidad muy elevados por la población tan sensible que tenemos en estos centros, y ahí sí es verdad que en algunos centros ha habido alguna brecha de seguridad, habrá que analizarla y habrá que establecer y seguir manteniendo, no bajar nunca la guardia y seguir manteniendo todos esos controles de seguridad, sobre todo en estos centros sanitarios, centros hospitalarios también y todos aquellos más complicados, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver que el Gobierno de Canarias tiene una difícil papeleta para buscar cuáles son las nuevas medidas, pero lo que está claro es que hay que seguir tomando medidas porque la curva no solamente no baja, sino que tenemos los valores más altos que hemos tenido durante toda la pandemia en Tenerife. No, se orienta mucho el foco al sector del transporte y lo he dicho, incluso algún cargo público importante lo ha dicho y yo creo que se está equivocando. La reunión que tuvimos, creo que fue la semana pasada o la anterior, con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias, tenemos sobre la mesa muchísimos estudios a nivel local, nacional y europeo en los que la incidencia del contagio en el transporte público es prácticamente cero. No digo que no haya, pero es muy inferior a cualquier otro colectivo. ¿Por qué? Porque las medidas que se están llevando a cabo de renovación de aire, de limpieza de vehículos y el uso obligatorio de mascarilla es suficiente para evitar el contagio. Aún así, nosotros seguimos teniendo en Tenerife la limitación de ocupación en los tranvías, que es donde más quizás se está dando esos comentarios que está viendo por ahí. El tranvía tiene una ocupación máxima de 200 pasajeros, ahora mismo está limitado a 132. Y en algunos casos, al principio de las normas de cierre, creo que fue cuando empezaron los cierres de los locales de restauración a las 11 de la noche, pues cambiaron los modos y las formas habituales de responder el usuario, de tal manera que creo que además fueron 2 tranvías, en uno hubo una ocupación de 147 y en otro no llegó ni a 150, 149, es decir, todavía cabían 50 personas más en ese tranvía, pero no se superaron de 132 a 147, pero no fue mucho más, ¿no? Para eso lo que hemos hecho es tomar medidas sobre la marcha. Primero, aumentando las frecuencias, es decir, disminuyendo los tiempos que hay entre tranvía y tranvía para que puedan ir más desahogados. Y, por otro lado, pues también utilizar la aplicación Más Móvil, en la cual nos dice el siguiente tranvía cuál es el grado de ocupación y nos permita también pues ver si vemos que va mucha gente, pues cómo viene el siguiente o no, ¿no? Repito, no es fácil porque las pautas de comportamiento de los usuarios cambian con cada medida que implanta el Gobierno de Canarias. Es decir, antes a las 12 de la noche no era una hora punta, ahora sí lo es. Entonces el tramo de 11 a 12 es una hora punta porque si a las 11 cierran todos los restaurantes y todas las actividades, tenemos justo ahí una hora en la que todo el mundo sale masivamente a las calles y tiene que ir al transporte público, con lo cual tenemos que estar constantemente reestructurándonos y yo creo que la respuesta con todos los factores y los informes que estamos recibiendo está siendo satisfactoria, es decir, no está habiendo aglomeraciones, aún que la sensación de un tranvía con 132 personas pues da la sensación de que está muy ocupado, pero que realmente se están cumpliendo esos ratios de ocupación que están marcados por la normativa. Sí, si me permite el vicepresidente, por apostillar un poco, preguntaba, ¿es seguro el transporte público? La respuesta clara es sí. ¿Por qué? Porque hay unos motivos científicos detrás de esto. Por un lado, el uso obligatorio de la mascarilla. Lo segundo, la capacidad de renovación del aire que se produce en el transporte público. El tranvía, con los equipos de renovación que tiene, cada 3 minutos evacúa el 100% del aire del interior de los habitáculos y además en cada una de las paradas se produce la apertura obligatoria de todas las puertas del lado donde esté el andén, evidentemente, que supone el 30% de la superficie del vehículo, con lo que la renovación del aire se produce mucho más rápido. Además, los trayectos en tranvía y mayoritariamente también en guagua son trayectos cortos, son trayectos normalmente en el tranvía, por ejemplo, la media son apenas de 10 minutos. Por todo eso, todos los estudios que se están haciendo a nivel europeo, a nivel internacional, han habido en Japón, en Estados Unidos, en Europa, lo que están concluyendo es que en el transporte público, a pesar de que en principio, por la previsible masificación, es un transporte masivo de personas,
A pesar de que en principio se pensaba que podía ser un foco de contagio, realmente ninguno de estos países se están produciendo esos contagios. De hecho, los datos de sanidad, tanto a nivel canario como a nivel nacional, lo que detectan es que la mayor parte de los contagios se están produciendo, pues, en lo que mencionábamos al principio, en contactos en la casa, en contactos con amigos, en locales cerrados y mal ventilados, y no es el caso del transporte público. Por eso estamos tan seguros y por eso potenciamos las campañas de utilización del transporte, porque sabemos que no es el sitio, no es el problema ahora mismo el transporte público para la expansión de la COVID. No, lo que estamos haciendo es, sobre todo para cumplir con las normas actuales, que ya son bastante restrictivas, que estamos trabajando al 66%, al 60-66% de la capacidad. Lo que estamos es potenciando en el momento en que detectamos que se empieza a determinadas horas, o en el caso de las guaguas, en determinadas líneas, empezamos a acercarnos a esos límites máximos, modificamos, en el caso de las guaguas, traemos guaguas de otras rutas menos utilizadas, o en el caso de los tranvías, como hemos realizado recientemente, incrementamos la frecuencia, es decir, el número de tranvías que van en las horas punta, para intentar al menos no acercarnos. Nosotros somos conscientes de que el usuario está más cómodo si no hay tantas personas en el tranvía. Como les decía, las medidas pasivas, digamos, de seguridad en este caso, de ventilación y de renovación del aire que se han realizado específicamente, garantizan la seguridad, pero lo que hacemos es potenciar e intentar por todos los medios que no nos acerquemos a esos límites que ahora mismo nos marca la legislación, para que el usuario vaya lo más cómodo y confortable posible. Y sí comentar que la reunión que tuvimos con el Gobierno de Canarias precisamente era para planificar los días más complicados de estas fiestas navideñas. Día 24, día 31 por la noche y día 5 de enero, ¿no? Un poco con las previsiones que tenía el Gobierno de Canarias de horas de cierre de comercio, de restauración y toque de queda. En función de eso, poder programar con antelación el número de servicios, frecuencias y horarios máximos de dónde finaliza el servicio, ¿no? Un poco es planificarse, pero no es fácil, y le vuelvo a comentar, es muy sencillo tener una programación habitual y estable de las guaguas y del transporte público, pero desde el momento que empezó la pandemia, las pautas y los comportamientos cambian, y cada medida cambia, y no es sencillo adaptarse en un momento determinado. Puede que en algún vehículo, pues a lo mejor lleguemos justo al límite de 132, o pasemos 1 o 2 personas, que ya les digo, ha pasado nada más que en un par de ocasiones, pero aún así tenemos que estar respondiendo rápidamente, metiendo más frecuencias y más vehículos para intentar solventarlo. Había alguna corriente de opinión por ahí que era curiosa, que decía que por qué no se bajaba al 50% los aforos en las guaguas, por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos poner al 50% de las guaguas y vamos todos mucho más distanciados. Poner al 50% de las guaguas ahora que ya hay una ocupación habitual, no estamos al 100% de lo que era antes la pandemia, pero estamos al 70-80%, significa duplicar las guaguas y duplicar los conductores. Y TIRSA no tiene ni el doble de guaguas ni el doble de conductores para poder dar ese servicio. De hecho, aquí todavía seguimos teniendo restricciones, sin embargo, en Madrid y Barcelona van al 100% de ocupación. Y aquí todavía tenemos, como dice el director, en el caso del tranvía, el 66% de ocupación en los tranvías. Ya hacer más esfuerzo respecto de la ocupación es bastante complicado, y ahí tenemos el ejemplo del transporte aéreo. Una compañía aérea, como se le limita al 50% del pasaje, no vuela. Por eso hay que establecer las medidas preventivas adecuadas, también como el caso de los aviones, la renovación de aire, el uso de mascarillas, etcétera, etcétera, para conseguir mantener las medidas de seguridad, que además dejan perfectamente claro que los contagios son mínimos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto, pues muchísimas gracias por venir.